Buen día, mi nombre es Brito Rodríguez Hugo Jair y hoy les estaré hablando sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 4, 5 y 6. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Una posible propuesta de cómo se puede promover el derecho es la siguiente. Sensibilizar a la población sobre la existencia y las consecuencias de la esclavitud moderna mediante campañas de información, educación y concientización. Estas campañas pueden incluir testimonios de víctimas, datos estadísticos, recomendaciones para identificar y denunciar casos de explotación y recursos para apoyar a las personas afectadas. Algunos casos existentes donde ya se promueve, por ejemplo, es un entorno donde se promueve este derecho humano. Tal es el caso de Free Sales, una organización no gubernamental que trabaja en varios países para erradicar la esclavitud moderna. Esta organización realiza acciones de investigación, incidencia política, movilización social, educación comunitaria, empoderamiento económico y asistencia legal para liberar a las personas esclavizadas y permitir que otras caigan en esta situación. Según su página web, desde el año 2000 han liberado a más de 14.000 personas de la esclavitud. Casos donde no se está respetando. Un ejemplo de un entorno donde no se respeta este derecho humano es el caso de Libia, donde miles de inmigrantes africanos son víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral o sexual. Según un informe de la Organización Internacional de las Migraciones, muchos migrantes son vendidos como mercancía en mercados clandestinos o retenidos en centros de detención donde sufren abusos físicos y psicológicos. La OIM, o sea, Organización Internacional para las Migraciones, ha denunciado esta situación ante las autoridades libias y ha ofrecido asistencia humanitaria y voluntaria a los migrantes afectados. Una propuesta para mejorar este entorno sería aumentar la presión internacional sobre el gobierno libio. La presión internacional sobre el gobierno libio para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y proteja a los migrantes en su territorio. Asimismo, sería necesario fortalecer los mecanismos de cooperación regional e internacional para prevenir y combatir la trata de personas, así como para brindar asilo y protección a migrantes que huyen de situaciones de violencia o persecución en sus países de origen. El artículo 5 dice: Nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Una posible propuesta como se puede promover el derecho es la siguiente: capacitar y supervisar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tanto civiles como militares, sobre los principios y normas internacionales de derechos humanos, especialmente sobre el uso legítimo y proporcional de la fuerza, la prohibición absoluta de la tortura y el respeto a la dignidad y los derechos de las personas detenidas. Estas capacidades deben incluir mecanismos de rendición de cuentas, sanciones disciplinarias y penales, y medidas de prevención y protección para evitar represalias contra los denunciantes o testigos de tortura. ¿Casos existentes donde ya se promueve? Un ejemplo de un entorno donde se promueve este derecho humano es el caso del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, un órgano especializado adscrito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene como función principal realizar visitas periódicas a los lugares en los que se encuentran personas privadas de libertad para prevenir violaciones a sus derechos humanos. Según su página web, este mecanismo ha realizado más de 2.000 visitas desde su creación en 2007. Ha emitido más de 1.000 recomendaciones a diversas autoridades y ha capacitado a más de 10.000 servidores públicos en materia de prevención de tortura. Casos donde no se está respetando. Un ejemplo de un entorno donde no se respeta este derecho humano es el caso de México, donde se registran al menos 800 casos de tortura en la primera parte del 2021.
Según la organización Causa en Común, de acuerdo con esta organización, tan solo en septiembre se han cometido en el país al menos 438 hechos de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades. Entre estos derechos se encuentran casos de fosas clandestinas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual y tortura. Propuesta para mejorar. Una propuesta para mejorar este entorno sería ratificar e implementar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Un tratado internacional que establece la obligación de los estados parte de crear o designar un mecanismo nacional independiente para prevenir la tortura a nivel local. Asimismo, este protocolo permite el acceso al país del Subcomité para la Prevención de la Tortura, un órgano internacional compuesto por expertos independientes que pueden visitar cualquier lugar donde haya personas privadas de libertad. El artículo 6 dice: todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su persona jurídica. Una posible propuesta de cómo se puede promover el derecho es la siguiente: facilitar el acceso al registro civil y a la documentación básica para todas las personas, especialmente para aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, los migrantes, los refugiados, los apátridas, los desplazados internos, los niños, niñas y las personas con discapacidad. Estas acciones pueden incluir la simplificación de los trámites, la reducción o extensión de costos, la ampliación de cobertura territorial, la eliminación de barreras legales o administrativas y la realización de campañas de sensibilización y difusión. Casos existentes donde ya se promueve. Un ejemplo de un entorno donde se promueve este derecho humano es el caso del Programa Nacional para Prevenir y Erradicar el Subregistro e Identidad Incompleta en México, una iniciativa conjunta del Gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales. El Registro Nacional de Población e Identificación Personal, RENAPO, el Instituto Nacional Electoral, INE, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, y otras instituciones públicas y privadas. Este programa tiene como objetivo garantizar el derecho a la identidad y a la personalidad jurídica de todas las personas que viven en México, mediante acciones como la realización de jornadas masivas e itinerantes de registro civil en zonas rurales e indígenas, la expedición gratuita de o subsidiaria de actas de nacimiento, credenciales para votar y otros documentos oficiales, la digitalización y modernización del sistema de registro civil, la coordinación interinstitucional para facilitar el intercambio de información y evitar duplicidades o inconsistencias, la sensibilización y capacitación de los oficiales del registro civil y otros servidores públicos. Casos donde no se está respetando. Un ejemplo de un entorno donde no se respeta este derecho humano es el caso de los apátridas en México, personas que no son consideradas como nacionales por ningún estado y que carecen de personalidad jurídica reconocida. Según un informe, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, en México no se tiene certeza del número de personas que pueden ser afectadas por esta situación, pero se estima que pueden ser miles. Entre las causas que generan la apátrida, en México se encuentran el subregistro o falta de registro civil de nacimiento, las lagunas o contradicciones en las leyes de nacionalidad, la discriminación por motivos de género, etnia, religión u origen, la migración irregular o forzada, y la renuncia o pérdida involuntaria de la nacionalidad. Propuesta para mejorar.
Una propuesta para mejorar este entorno sería implementar efectivamente el procedimiento administrativo para el reconocimiento como apátrida establecido en el 2016 por la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Este procedimiento permite a las personas solicitar ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiadas, COMAR, el reconocimiento de su condición de apátrida y accede a una serie de beneficios como la expedición de un documento de identidad y viaje, el acceso al sistema de salud pública y a la educación gratuita, el permiso para trabajar y residir legalmente en el país, y la posibilidad de solicitar la neutralización mexicana después de 2 años. Muchas gracias.